Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les ruego desde el principio que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y que compartan estos contenidos. Fíjense, hoy les traigo una revisión y voy a presentar ante el país y el mundo una tesis que no he leído en ningún libro, quizá otro lo ha pensado, quizá otro lo ha publicado, que consiste en designar al interregno de nuestra vida republicana conocido como los 12 años tenebrosos de Joaquín Balaguer en el poder como la segunda dictadura. ¿Fue una dictadura? ¿Fue una dicta blanda o una democradura, como decía el general Augusto Pinochet Ugarte, refiriéndose a su régimen del 73 hasta el 90, 17 años? Veamos lo que dice Balaguer en su libro. Oigan ese libro, Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril. Él explica las presiones que recibió de los burócratas, de los oligarcas, de la presión para crear un Consejo de Estado. Y a él le tocó porque él era el presidente cuando matan a Trujillo. Por si usted no lo sabía, el presidente de la República Dominicana era nada más y nada menos que Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, alias Elito, nacido en Villa Bisonó, Navarrete, el 1 de septiembre de 1906. ¿Por qué era presidente? Bueno, porque el generalísimo Héctor B. Trujillo Molina era presidente en el quinquenio 57-62, porque eran 5 años, y Balaguer era su vice. Por el atentado y la implicación que arrancó de una vez contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, que el origen no está muy claro, si fue por faldas o si fue por malquerencias políticas. Bueno, el fin es que Trujillo le ordenó a su querido hermano menor, a Negro Trujillo, que renunciara de la presidencia y que designara Balaguer, o para que Balaguer asumiera según la constitución vigente. Y así se viera más civil el gobierno, ya el último peldaño, el último escalón de la era de Trujillo que comenzó en el 1930 y que concluyó el martes 30 de mayo de 1961. Por eso el 3 de agosto de 1960 Balaguer asume la función como el cuarto presidente gomígrafo de los que tuvo Trujillo durante su era de poder. Vamos a ver qué le dice él a la gente del Consejo de Estado. Dice, no el Consejo de Estado, a los que querían montarse con un Consejo de Estado. Dice, toda otra actitud es antipatriótica. La hora de los insultos, la de las diatribas, la de la oposición sistemática ha concluido. Ha llegado el momento de avanzar en sentido constructivo. El pasado debe quedar atrás. La de ahora debe ser una etapa de respiro para la República que evite la lucha y que nos libre del caos. Eso fue Balaguer. Pasó el tiempo. Primero, en una línea histórica tenemos que matan a Trujillo el 30 de mayo del 61 y nos mienten diciéndonos que había sido el día de la libertad. Eso es mentira. La libertad no llegó cuando lo mataron. Luego vino el Consejo de Estado en 1962. Balaguer el 16 de enero del 62 tuvo que volar la cerca, salir de su casa, la parte trasera, donde él hizo un anexo de la casa de doña Emma Balaguer, su hermana, y asilarse en la mejor embajada que pudo hacerlo, en la Nunciatura Apostólica, que queda todavía ahí en la avenida Máximo Gómez, a esquina César Nicolás Penso. Entonces, ahí se instauró un Consejo de Estado, que fue la etapa más incalificable de despojo, de robo, de corrupción administrativa y de autoritarismo. Oigan eso.
Entonces, esa gente se repartieron el Estado que Trujillo había construido, se lo robaron todo. Quedaron algunas cositas que después se le entregó Leonel en uno de sus periodos. Eso es sencillo y es así. Entonces, ¿qué más? Viene el Consejo de Estado que lo integró Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, un sacerdote que era senador durante el gobierno de Trujillo. Durante la era de Trujillo, él fue senador designado, Eliseo Pérez Sánchez, o sea, que era trujillista, se supone que era trujillista. Luego vienen las elecciones del 28 de diciembre de 1962, que las gana Juan Bosch y el doctor Segundo González Tamayo, un médico que lo acompañó como vicepresidente, una figura que casi no se conoce, que casi no hablaba, era de tan bajo perfil que parecía que estaba enterrado. Y a Bosch lo tumban en un golpe de Estado. Ojo, te han mentido. Político, empresarial, militar, policial y de sotanas. Deponen al presidente Bosch y mandan a Camaño, ese mismo Camaño heroico, ¿verdad? De Casavito, ese mismo Camaño de Playa Caracoles, fue a custodiar al presidente Bosch, que lo apresó su mismo secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvis Viñas Román. Y todos los jefes militares firmaron un acta de deposición tumbándolo. Entre ellos general Belisario Peguero Guerrero, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Policía, el jefe del Ejército y el jefe de la Marina, no de la Armada desarmada. Bueno, el fin es que quitan al presidente y él le pide, cuando lo llevan en un carrito marca Opel azul, que le permitan pararse en la sede principal del Banco de Reservas, en la calle Las Damas. Iban para el muelle de Don Diego. Y ahí él retiró y canceló una cuenta en Banreservas bajo custodia militar, donde tenía 1,004 pesos con 4 centavos. Entonces, lo mandan al exilio al presidente. Luego viene que, vamos a meter ahí algo que domine, y hay mucha inestabilidad. ¿Y en qué paramos? En la guerra de abril, 24 de abril del 65. Un enfrentamiento militar, un grupo que era pro-yanqui, otro grupo que era veladamente o abiertamente pro-Unión Soviética, / Cuba. Y luego viene la designación del nieto del general, del presidente Ramón Cáceres. Siempre confundo a Horacio Vázquez con su primo Moncáceres. Un nieto de Moncáceres. ¿Quién? Héctor García Godoy. Primeramente se pensó o se propuso al presidente Antonio Guzmán, de aquí de Santiago, pero los norteamericanos no estuvieron de acuerdo, no sé por qué, qué rabiza le hallarían, quizá no tiene ninguna rabiza y no le gustó. Y pusieron un hombre que era de ellos, que había sido embajador en Washington, un diplomático de carrera que murió en una muerte sospechosa, supuestamente lo envenenaron, Héctor García Godoy Cáceres. Héctor García Godoy Cáceres. De ahí vienen las elecciones del 1 de junio del 66. Y Balaguer asume un mes después, el 1 de julio del 66. Por eso la ley que traspasa un paquete de bienes del Estado a dominio de la oligarquía multimillonaria dueña del país, esa ley, entre comillas, la pasan, la aprueban y la promulgan ellos mismos el día antes, el 30 de junio del 66, porque Balaguer no quería cargar con ese muerto, pero sí le dio cumplimiento a ese muerto. Y entonces comienza la segunda dictadura. La primera dictadura, la de Trujillo. Se habla de que Lili, pero Lili está en el siglo XIX, muere 26 de julio de 1899. Entonces Balaguer asume el 1 de julio del 66 y comienza la segunda dictadura. Antes que se me olvide, le voy a mencionar aquí a los 3 presidentes que han ametrallado el pueblo. Los 3 presidentes que han hecho lo que Trujillo no hizo. Los 3 presidentes que han hecho lo que Lilis no hizo.
Los tres presidentes que ni Mon Cáceres ni Horacio Vázquez hicieron. Y fue ametrallar la población, dispararle, usar las armas de la República contra la población. El primero que hizo eso, ¿quién fue? Bueno, García Godoy, Héctor García Godoy. En febrero, creo que el 9 de febrero, en febrero del 66, par de meses antes de entregarle a Balaguer en julio, porque él era el presidente provisional designado, ametrallaron a unos jóvenes que protestaban frente a las escalinatas del Palacio Nacional, que en ese tiempo no tenía saber perimetral ni tanta seguridad. Entonces, ametrallaron, ahí murió la más rica del grupo, era la niña Carmen Amelia Ricard Calventi, dos apellidos sonoros de dinero, que tenía 14 años y duró 14 o 13 días viva. La llevaron a Estados Unidos, pero como quiera murió. Ese fue el primero que ametralló, un presidente provisional que ametralló población dominicana. El segundo fue nada más y nada menos que Balaguer en el año 70, cuando la ocupación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la militarizaron. Ese mismo Balaguer fue profesor en la UAS y le quitaron el fuero, lo cancelaron, lo desvincularon. En ese consejo, como estudiaba, estaba Antonio Isa Conde, uno de los vendedores de los intereses nacionales y liquidador en su fatal comisión de reforma de la empresa pública, CREP, que no debieron CREP en ella. Entonces, también estaba el pintor Asdrúbal Domínguez, que no hizo carrera política y se retiró, y un médico odontólogo con un apellido Méndez Dupuy o Puig, algo así, no me crean. Entonces, el segundo que ametralló fue Balaguer cuando la UAS, el primero fue Héctor García Godoy, y el tercero, ¿quién fue? Hace 40 años. Salvador Jorge Blanco, en una masacre que no se nos ha contado todo lo que pasó ahí, pero yo estuve 19 horas de servicio en la Peña Valle con San Martín. Ahí me llevaban un poquito de comida y se veía los muertos abombados que le echaban gasolina y los incendiaban, y en cualquier esquina había muertos, 5 muertos, 3 muertos que nadie lo levantaba, y había un bajo, un mal olor a muerte en la capital. Eso fue Jorge Blanco. Entonces nos metemos ahora en Balaguer. Tenemos 13 minutos en esta introducción. Entonces, ¿por qué o cuáles son los síntomas por los cuales sostenemos esta tesis incómoda de que la de Balaguer fue la segunda dictadura? Balaguer, 12 años, la segunda dictadura. Primero, no había derechos humanos. Por el hecho que usted anduviese con un libro debajo del brazo, ya usted era comunista y era pasible hasta de ser sentenciado a muerte. Y lo mataban y no pasaba nada. No se investigaba, simplemente le informaban a Balaguer o al que los mandaba a matar o al que mandaba a matar gente de manera sistemática. Matamos a un comunista ahí en Los Minas, matamos a un comunista en Villa Duarte, etcétera, y no pasaba nada. Entonces no había derechos humanos. Si no hay derechos, no hay democracia. El hecho, lo dijo Mandela, de que haya elecciones cada 4 años y que se releven unos peleles ahí que son los mismos todos, con la misma letra, con los mismos colores, las mismas malditas intenciones. Eso no quiere decir que haya democracia. Entonces, ¿qué pasó? Muchos presos políticos, aunque Balaguer en una forma sádica y burlona dijo que no había en el país presos políticos, sino políticos presos. Analicen eso. Además, asesinatos oficiales. Ya hablamos de eso. Matando gente, a diario aparecían par de muertos. Tortura. Había cámaras de tortura en el mismo Palacio de la Policía Nacional, en el teleférico,
en la hoy que es la celda de los choferes, en esas ergástulas y en otras más, no solamente la policía, había centros de tortura. ¿Qué más? Había también exilio, mucha gente exiliada que se iban voluntariamente o los deportaban. Pero también había gente desaparecido como Henry Segarra Santos, que desapareció, le dejó un mensaje a su esposa en la cárcel de Dajabón, y así fue el último mensaje y el cuerpo nunca ha aparecido. También había presos sin expediente que se mandaban directo desde los organismos de seguridad del Estado, desde la policía, la dependencia de las Fuerzas Armadas, para la Victoria mayormente sin expediente, ¿verdad? Había una persecución política constante, sostenida, sostenible, patrocinada, apoyada e iniciada y pagada por Balaguer. Y ya le hablé de los ametrallamientos. Entonces, en los 12.0 años de gobierno de Balaguer, 66 a 78, hubo menos muertos, amén de que Trujillo no ametralló, que en 30 años y 3 meses de gobierno de Trujillo ser el poder encima del poder, ser el jefe encima del poder, porque Trujillo no fue presidente 30 años.3, un disparate. Entonces, con Balaguer teníamos una dictadura ilustrada por un intelectual que a los 16 años publicó su primer libro, Azul en los Charcos. ¿Qué le parece? Era una dictadura ilustrada que tenía cuerpos represivos como lo creó Moncáceres con su famosa Guardia de Mon, que se llama la Banda Colorá, cuyo director o comandante era el hoy fallecido ingeniero Ramón Pérez Martínez, que fue al pueblo cuestiona un programa de Silvio Veloz Burgos en el canal oficial, el canal 4, a decir que sí, que él era el jefe de la Banda Colorá, y a decir que él era responsable de esas muertes, y que cuando Balaguer habló de los incontrolables, se refería a la Banda Colorá. Entonces, Balaguer gobernó durante la Guerra Fría y se excedió, en vez de imitar el consenso de Washington, que había asumido una tarea de eliminar todas las dictaduras que ellos habían apoyado, construido e instaurado y financiado en América Latina, Balaguer ensayó a ver cómo podría haber una probable democracia sangrienta, cómo podría haber una democracia del crimen político, de la eliminación, de la intolerancia política. Eso representó Balaguer en sus famosos 12 años, que fue la segunda dictadura. Balaguer calentó la Guerra Fría. Suscríbete. Gracias.